En esta audioclase el tema es análisis e informe en el test del árbol. Previo a ese desarrollo me gustaría mencionar lo siguiente. Cada vez que analizamos un test cada vez que tomamos una batería como objeto de análisis, tenemos varios tests que la integran. La idea siempre es poder hacer pequeños informes de cada uno de los tests. De esta forma tenemos unos informes parciales y después un informe general, que es donde va a confluir toda la información recibida. ¿Por qué debemos hacer informes parciales? Porque cada test aporta algún aspecto en particular de la personalidad sumado a uno general. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, en cada test la adaptabilidad, la extroversión, la introversión, el nivel de autoestima, pero también veo lo particular a lo que apunta ese test. En el caso del test del árbol, por ejemplo, es un buen vehículo para explorar cómo es el estado pulsional del sujeto, la adaptabilidad global de su personalidad, si hay alguna tensión instintiva o pulsional, es decir, impulsos que se pueden ligar a la agresión o a la dificultad para controlar impulsos, la baja tolerancia a la frustración. Es decir, el árbol es un buen mediatizador de los aspectos más ligados a la estructura inconsciente. Por eso, cuando se observan patologías en él, sabemos que la patología tiene que ver con una raigambre mucho más de base que situacional. Por un lado, entonces, siempre lo que tenemos cada vez que analizamos cada dibujo son datos. Estos datos, cuando los procesamos, los convertimos en información. Esta información es el pequeño informe. No necesita ser muy extenso. La idea también es acostumbrarse, y sobre todo aquellos que están empezando en estas áreas de evaluación, es hacer pequeñas síntesis de lo observado. Porque no es lo mismo observar de todos los test observables generales que ir puntualizando en cada test qué es lo que éste aporta y qué es lo que tiene en común con lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces en realidad vamos a encontrar contradicciones. De hecho, a veces en un mismo dibujo hay más de una contradicción. Uno puede tener un dibujo grande que podría denotar, por ejemplo, ser una persona con determinada necesidad o determinada expansión, lo cual no quiere decir que tenga capacidad y que realmente esa expansión la vehiculice activamente en el ambiente. Para eso se necesitan el resto de las pautas de observación. Siempre en cada test tenemos las pautas formales, que son las principales y diríamos el 60 o el 70% de la información confiable, y las de contenido. ¿Por qué decimos esto? Porque las de contenido, a diferencia de las pautas formales, están influenciadas por la situación vital actual. Bueno, para ejemplificar un trabajo de análisis y de síntesis, que después pueden ampliar en el material gráfico, vamos a comentar las características esenciales de este dibujo. Como podrán ver, desde las pautas formales es un dibujo de un tamaño macrográfico, ya que va de lado a lado, de borde a borde de la hoja, con una importante expansión también horizontal, ya que también cubre casi todo el ancho de la hoja. Se trata de un dibujo que tiene cierta estética, cierto movimiento, pero bueno, veamos entonces punto por punto. Por ejemplo, al observar el tronco del árbol vemos que tiene contorno sinuoso, es decir, una línea ondulada, y la presencia de numerosa corteza. Esto nos da cuenta de algo importante, que hay un determinado sufrimiento emocional. Dado que la corteza tiene una forma curvácea, decimos que esta persona lo maneja en cierta forma adaptándose, que muchas veces puede dar una cierta sobreadaptación al ambiente. La ondulación del tronco puede tener que ver con las dificultades para afirmarse en la realidad. En la realidad, en el sentido que a veces la persona tiene muchos recursos, pero la autoestima, como sería en este caso, no ayuda a que esta persona se apoye con mayor decisión. De hecho, por ejemplo, no hace suelo. Al no tener suelo propio, acuérdense también que en cada test el uso del suelo tiene una función, un peso totalmente diferente. O sea, que no es lo mismo el peso que tiene la falta de piso en el test del árbol que en la casa, en donde por ahí no es esperable. Bien, después tenemos, entonces decíamos el uso del borde izquierdo como piso. Esto indica justamente, es algo muy común y evolutivamente normal en los niños hasta 10 años, es usar el piso de otro, o sea, en este caso este piso adquirido, que sería el borde inferior de la hoja, al no tener un piso propio. Por otro lado tenemos también un estilo de rama muy expansivo, pero de carácter monolineal.
lo que da cuenta de cierta inmadurez afectiva. Las ramas nos permiten ver cómo la persona entabla, la necesidad de entablar vínculos con el ambiente y también la capacidad de obtener del ambiente activamente lo que se necesita. Acá tenemos ramas simples que se curvan, algunas hacen un poco de ángulo y hacen desbordes, sobre todo en la parte izquierda y superior de la hoja. Esto es como que la persona tiene mucha necesidad de proyectarse. Acá también tenemos un elemento importante que tiene un valor de conflicto, que son el ennegrecimiento en las hojas. Por un lado, la cantidad de hojas que hace da cuenta de mucha sensibilidad, mucho sentimiento estético, la necesidad de sintonizar y de empatizar con el ambiente, pero el hecho de que estén en este momento ennegrecidas da cuenta de alguna conflictiva, algún tipo de sufrimiento a nivel vincular. Es un árbol que tiene cierta originalidad, no responde al estándar común del árbol, ¿sí? Con la copa en arco. Y otra cuestión también importante es que el follaje es mucho mayor que el tronco, lo cual da cuenta de un importante peso de la vida de fantasía. Y en este caso, dado que no se trata de una copa grande y vacía, sino con bastante movimiento, bastante follaje, da cuenta de una capacidad representativa importante. Cuando armamos el informe, entonces debemos pensar para qué área está dirigido, si para el área clínica o para el área laboral. En el área clínica deberíamos evaluar cuál es el estado psicológico, la estabilidad emocional y las conflictivas más importantes, que en ese caso después serán obviamente abordadas dentro del proceso terapéutico. En el caso del área laboral tenemos que ver si las características de personalidad, tanto las positivas como las que aparecen como puntos más de obstáculo o de debilidad, podrían generar un buen o un no tan buen desempeño en el tipo de tarea que tiene que hacer. En este caso, digamos que el área de mayor desarrollo en esta persona sería el área interpersonal, dada la necesidad de proyectarse, tanto por el tamaño, tanto por el estilo de dibujo, por el estilo de ramas. Pero por otro lado, si hablamos de capacidad organizativa, del peso de lo racional sobre lo emocional, o sea, el buen control que se puede tener sobre los impulsos, ahí tenemos como un área de déficit. Podemos decir que la emocionalidad en esta persona es muy elevada. Ahora, no obstante, en el plano interpersonal no le generaría tanto inconveniente, ya que, por ejemplo, se adaptaría mucho mejor a trabajos en donde se trabaje en equipo o donde no tenga una total decisión, organización individual de la tarea. Como ven, con cada test podemos tener un informe bastante importante de las características más nucleares de la personalidad, que seguramente cuando vamos avanzando en el resto de la batería empezamos a encontrar los puntos de convergencia y de integración.